¿Qué Sí. tal? Hola. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo están? Hola. Me presento, mi nombre es Romina Martínez, soy la coordinadora del área de educación y capacitación del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, Museo Evita. Le damos la bienvenida a esta primera emisión de estos encuentros dialogados que llevan por título Historias por Divulgar. El objetivo es poder encontrarnos, ¿no?, entre un museo activo, en un periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, pero sin embargo promoviendo, como siempre, la investigación, los saberes y el encuentro entre nuestro museo, nuestro espacio, y también el mundo de las artes y de la investigación y de la academia. Por eso en esta primera emisión tenemos la suerte de encontrarnos con la Cátedra Eva Perón de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que está a cargo de Felicitas Elías. Contamos también con la participación en esta oportunidad y le agradecemos la presencia a Ana Catalano, que es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, les agradecemos a todos por estar presentes, somos muchas personas. Ya sentimos que el Zoom es, para quienes conocen nuestra sede, el Auditorio Cristina Banfi del museo, reproducido de manera virtual, así que les damos la bienvenida a esta primera misión que se va a tratar justamente del tema Vidas, Enfermería y Salud Pública durante los viernes peronistas. Contamos para eso con la coordinación de Felicitas Elías, va a estar presente Cristiana Arroyo, Ana Laura Martín y Marcelo Goyeneche. Ya Felicitas se encargará de presentar a cada uno de los disertantes en la siguiente fase, cuando le toque a la compañera. Así que los invitamos a disfrutar de este momento. Por ahora vamos a estar todos silenciados para poder escuchar a los disertantes, y posteriormente vamos a abrir un periodo de preguntas. Quien quiera ya ir preguntando a medida que los disertantes van hablando a través del chat pueden hacerlo, así ya vamos viendo cuáles son las consultas posteriores para cuando abramos el momento de debate puedan levantar la mano, vieron cómo se hace virtualmente por Zoom, y así organizarnos en las consultas. Si te parece bien, Feli, se abre tu momento. Cierro mi micrófono y abrimos el tuyo. Silenciar ahora. Ahí está. ¿Me están escuchando? Sí, Felicitas, Sí, bueno. perfecto. Hola, hola, hola a todas, todos, todes. Realmente un gustazo poder compartir una actividad de este nivel y de esta importancia con las compañeras del Museo Evita y con, en fin, gentes que seguramente nos conocemos o nos hemos visto o nos veremos cuando logremos recuperar el espacio público, que también es nuestro. Bueno, la cátedra abierta Eva Perón de la facultad, digamos, logró el año pasado cerrar un convenio con el instituto, y pensábamos este año, como muchos argentinos y argentinas, iniciar actividades de corte académico por medio de la Secretaría de Extensión. Bueno, no fue posible, pero no nos doblegaron. Aquí estamos, y gracias a la gentileza y a la calidad de las compañeras de Evita y del Super Zoom, estamos iniciando estos diálogos que se denominan Historias por Divulgar. Este encuentro en particular decidimos, este conversatorio, decidimos denominarlo Vidas, Enfermería y Salud Pública durante los años peronistas. Para ello, invitamos a Ana Laura Martín, que es precisamente una investigadora y directora del Instituto Eva Perón. Ella es historiadora y se comprometió en sus 15 minutos
a trabajar acerca de la profesionalización de enfermería, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, particularmente en el primer peronismo. Seguramente ya remitirá a la escuela y a la formación que sugirió Ramón Carrillo, bueno, se expondrá con absoluta claridad. Luego le sigue en la línea de exposiciones Cristian Arroyo. Cristian es trabajador social, magíster y doctorando actualmente en la Universidad de Rosario, que va a tratar de incorporar planteamientos acerca de la ayuda social desplegada por María Eva Duarte de Perón. Y nos guardamos para el cierre, digamos, para el mayor despliegue a Marcelo Goyeneche. Marcelo es cineasta y es el autor y director de la película que inspiró precisamente un poco la línea de esta charla, que son Las enfermeras de Evita. La idea respecto de la presentación de la fílmica no va a ser de la película completa en esta ocasión, sino de uno de los trailers que él seleccionó para esta ocasión, porque de todas maneras, y gracias a su gentileza, la película está en cine.ar y si no también disponible en YouTube. Y acá pregunta Aida Cusato, ¿ninguna enfermera? No, en esta ocasión no, tenemos algunas guardadas para la próxima. Y acá dice, Rodrigo Giraudo dice, ahí hay uno. Y seguramente, yo no lo he visto, pero tiene que estar Graciela Matilde Moreno, seguramente, que es una enfermera que se formó precisamente en la escuela creada por Eva Perón en esa oportunidad. Así que, bueno, de mi parte, agradecerles a los que están, a que nos aporten opiniones, agreguen, sumen, pregunten, y de mi parte seguramente haré algunos aportes ahí en medio de los intercambios. Quiero agradecerle a compañero Daniel Comandé, que es el director de la biblioteca de nuestra facultad, que donde aparece 2 hojitas, una obrita, un comentario acerca de Eva Perón, acerca del peronismo, inmediatamente me lo comunica, y puedo contar con materiales que a veces no están fácilmente disponibles. Bueno, dicho esto, le pediría, si no les parece mal, ¿cómo se llama? Que arranquemos con Ana Laura Martín. Bueno, gracias, Felicitas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Como adelantó Felicitas, a mí me interesa en esta intervención comentar un poco sobre algunas de las dificultades, digamos, históricas que tuvo la enfermería para convertirse en una actividad profesional y para ser valorada como tal. Esto es algo que excede a un periodo político preciso. En realidad es una situación que atravesó la profesión a lo largo de una parte importante del siglo XX, y sin duda un quiebre fueron los años del primer peronismo, que heredó una situación muy desjerarquizada respecto de las circunstancias en las que estaba la profesión, y que además relevó una serie de reclamos que la propia actividad estaba expresando, por lo menos en los centros urbanos más densos del país, como por ejemplo Buenos Aires. Pero antes de meterme en el detalle y muy interesante respecto de lo que puntualmente Carrillo pensó y articuló para esto, me interesa mínimamente reflexionar, escucho un micrófono abierto haciendo ruido, me interesa mínimamente dejar planteada algunas cuestiones que, si se quiere, son estructurales y que podríamos incluso revisar para pensar hoy algunas otras profesiones
que en una de esas comparten características con esta de las que estamos hablando hoy, y además, porque estamos en un contexto muy particular, donde me parece que algunos de estos asuntos, que ya les digo, tienen, si quieren, alguna continuidad histórica, también están resultando una apelación, al menos. De algún modo nos están interpelando, mejor dicho. En primer lugar, cuando hablamos de esta profesión en particular o de esta ocupación, es toda una discusión teórica qué es una profesión y qué es una ocupación, no vamos a entrar ahora en eso, pero digamos, cuando hablamos del ejercicio de esta actividad, históricamente en nuestro país estamos hablando, y otra vez en las ciudades más importantes, estamos hablando de una actividad que ha sido feminizada. Y acá hay una cosa muy interesante, y es que esa feminización no fue una feminización espontánea. Es decir, la ocupación fundamentalmente femenina de la ocupación no fue algo que sucedió simple y exclusivamente porque las mujeres lo eligieron, sino que muchas veces fue el propio Estado el que invitó a que fueran las mujeres las que participaran de esta actividad, y en algunos casos hasta excluyó de esta actividad, o por lo menos la segmentó, de modo tal que solo o que mayoritariamente fueran mujeres las que la realizaran. Y en segundo lugar, esto, digamos, nos podríamos preguntar por qué. Yo tengo algunas hipótesis sobre las que he trabajado para la primera mitad del siglo XX, y algunas fundamentales me parece que estuvieron montadas o sostenidas en que, por un lado, era una actividad que estaba escasamente reconocida en términos de la propia estructuración de su profesión, es decir, dentro de la jerarquía de los saberes médicos, se desarrolló como una, estoy hablando siempre de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Se desarrolló como una actividad subordinada respecto de las actividades de la salud, algo que compartió en algunos momentos con otras profesiones, como por ejemplo la de las parteras y la de las obstétricas, que pelearon mucho la matriculación, por ejemplo. Entonces, en este sentido, tuvo un sesgo histórico inicial en términos de su desarrollo de subordinación en términos normativos y en términos cognitivos, es decir, quienes decidían qué saberes, a diferencia de otras profesiones que regulan sus propios saberes, quienes decidían qué saberes y qué competencias eran adecuados para la enfermería, para las enfermeras en particular, no eran las enfermeras, eran otros, en realidad otros decididamente eran en general los médicos, esos otros. Esto tiene implicancias en términos de también la consideración de la profesión. Este nivel de subordinación va a tener impacto en la consideración de la profesión, y no solamente impacto en términos simbólicos, sino también en términos materiales. Y ahí es donde creo que el Estado va a tener un rol importante, porque en definitiva, tener una legión, digamos, de personas, como eran las enfermeras, instruidas en determinadas situaciones críticas, instruidas, o sea, con niveles de instrucción aceptables, pero simbólicamente y materialmente poco reconocidas, es decir, con escasos salarios, terminaba resultando barato. Objetivamente terminaba siendo una mano de obra barata. Y esto es un cruce problemático que atraviesan muchas profesiones feminizadas. Entre las profesiones feminizadas más típicas, en general nosotros conocemos la educación, pero no es la única. Esta es una donde se cumple esta condición. Por otro lado, también es real que en términos de los tipos de profesiones, y esto es muy puntual, o de los tipos de tareas que las mujeres podían realizar a principios sobre todo a principios del siglo XX, donde se estructura un poco la profesión, y esto se va a continuar largamente durante el siglo XX, la enfermería era una de las pocas actividades que las mujeres podíamos realizar sin que se pusiera en duda nuestra moral. Trabajo extradoméstico y trabajo y mujeres no fue una asociación, no fue una dupla muy bien vista
durante varias décadas. Digamos, era sospechoso que una mujer trabajara fuera de su hogar. Todo lo que fuera trabajo doméstico era sospechoso. En este sentido, a mí me gusta pensarlas con una definición ahí medio que fui encontrando, y es que hay algunas profesiones que hasta fácil la década del 60, para las mujeres eran consideradas una especie de profesiones atajo, o que las mujeres las podíamos considerar como profesiones atajo. Eran aquellas que nos permitían instruirnos, ganarnos la vida, porque trabajar trabajamos siempre, adentro, afuera del hogar. Trabajar trabajamos siempre, simplemente que pesaban algunas consideraciones y pesaron algunas consideraciones al respecto, pero había algunas profesiones que nos salvaguardaban de algunos asuntos, por ejemplo, esta sospecha moral, como puede ser el magisterio, como puede ser la enfermería, como podían ser las obstetrices, y como podían ser en general las profesiones o las tareas o las labores que estuvieran vinculadas a una supuesta condición natural, maternal, de cuidado, ahora que hablamos mucho de cuidado, por suerte. Todo esto tuvo impacto en términos simbólicos y materiales a la hora de que los estados, no solo el nuestro, eligiera que fueran las mujeres las que principalmente realizaran estas tareas. Podríamos discutir bastante más, pero quiero pasar sobre otro punto, sobre este mismo asunto. Bueno, en estas condiciones, lo que significó todo esto hacia mediados del siglo XX es que teníamos un rubro profesional cada vez más exigido por las instituciones de prestación de salud, es decir, que necesitaban cada vez más este tipo de personal, y que les costaba mucho obtenerlo, y obtenerlo de manera calificada. Y esto era un círculo vicioso muy difícil de romper, porque las instituciones demandaban enfermeras, pero las escuelas no alcanzaban para esa demanda, por lo tanto, lo usual era que se contratara personal de escasa calificación, que terminaba en detrimento y creando serios conflictos al interior de las instituciones con quienes sí estaban instruidas, resultaba desalentador para quienes deseaban instruirse, con lo cual era un círculo vicioso bastante complejo de romper. Y esta es la situación en la que va a estar la profesión, y así la va a encontrar Carrillo, que digamos que va a tener consideraciones muy fuertes respecto del asunto. Cuando él toma el cargo en la Secretaría de Salud, hace un relevamiento. De hecho, él va a tener una gestión, inicialmente va a tener una gestión muy interesante en la formación dentro de la estructura de la Secretaría. Va a armar lo que se llamó la Comisión de Cultura Sanitaria, que va a tener un área específica que se la va a dedicar a estudiar la situación de la enfermería. O sea, este era el nivel de importancia que le estaba dando al asunto. Ahí va a ser algo que va a suceder algo que va a ser de ruptura, de quiebre, y es que no pone a la cabeza a una enfermera. Ahí se preguntaba recién por qué no hay una enfermera, y es muy buena la pregunta. Bueno, Carrillo no se lo preguntó, Carrillo puso una enfermera que no estaba a la cabeza de la comisión, pero sí puso una enfermera dentro de la comisión junto con otros expertos médicos, y ella la verdad que tuvo una labor fundamental en la comisión, y fue la que trasladó gran parte de estas dificultades que las numerosas escuelas de enfermería sufrían o estaban atravesando en la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país, que tenía que ver con la escasez, con la escasez de las matrículas, las dificultades en el desarrollo de la formación. En general era una formación corta, pero la mayoría de quienes ingresaban a la escuela no la terminaban. O sea, había realmente una complejidad importante a la hora de sostener la presencia de estudiantes. Y por otro lado, otro gran problema, que Carrillo intentará ir muy de frente con eso y no tuvo éxito, fue la de encontrar alguna instancia
ahí me preguntan cómo se llamaba la enfermera se llamaba María Elena Ramos Mejía, ha desaparecido de los registros históricos, yo la he buscado hasta abajo de las baldosas, la busqué en España en un momento, no viajé para eso, pero digamos, la busqué en España porque tuve información en algún momento que se había ido a España, nunca más la encontré, la encontró una compañera mía, después les cuento si nos da el tiempo, pero la encontró en unos registros nada más. Pero bueno, en ese momento, además, la otra cuestión que focaliza muy bien Carrillo y la Comisión de Cultura Sanitaria es la desarticulación que había en la educación, en la formación de las enfermeras. Se va a encontrar con que había una muy escasa regulación por un lado, y por otro lado no había coordinación en términos de los conceptos y de los planes de estudio, etcétera, de la enfermería en ese momento. Carrillo y la comisión en ese momento va a tener la intención de jerarquizarla a nivel universitario, a la carrera. De hecho, la comisión va a hacer una exploración en diferentes universidades nacionales, buscando aquellas que tengan escuela de enfermería, porque algunas efectivamente la tenían. Una de las pioneras es justamente la de Rosario, en una escasa experiencia inicial entre el 39 y el 42, entonces va a buscar allí algunas experiencias, va a adaptarse con los programas de estudio, en fin, digamos, esta es como toda una línea muy importante de indagación que va a realizar dentro de la Comisión de Cultura Sanitaria, y después la otra muy importante, y quiero decirla rápidamente porque supongo que ya se me estoy quedando sin tiempo, Felicitas, vos me harás señas cuando quieras que cierre, y la otra experiencia muy importante que creo que es inaugural y fundante para el campo, y que está lamentablemente poco estudiada, y después les cuento la maravilla que tenemos en el museo, gracias a uno de mis compañeros, Damián Chipola, con una documentación que consiguió hace unos años atrás. Una de las tareas más concretas que Carrillo va a llevar adelante con la idea de aumentar drásticamente el número de enfermeras, a la par de lo que él calculaba aumentar drásticamente los efectores de salud y en general la cobertura de salud en el país. Él quería llegar a aproximadamente 45.000 enfermeras para todo el país, cifra de la que va a estar lejos al final de su mandato. Pero bueno, una de las primeras cosas que hace con la idea de profesionalizar, elevar los niveles de calificación y aumentar la dotación y el volumen de profesionales es primero armar dentro de la Secretaría una legión de instructoras hipercalificadas. Llama, antes de la creación de la escuela que él efectivamente va a crear, inaugura esos cursos con un llamado que fue hecho casi artesanalmente. Él fue ubicando a sus colegas médicos con los que tenía más confianza y que tenían espacios relevantes dentro de los servicios de salud, pidiéndoles recomendación personal para que recomienden enfermeras con las que ya trabajaban, que quisieran ir a calificarse a un curso que él armó, que ahora les voy a contar un poquito de eso. Y estas mujeres, él pensaba que estas mujeres luego podrían ser las replicadoras en el resto del país, porque el curso se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país irían a formar profesionales o a instruir a las que ya estaban trabajando en diferentes partes del país. Con muchas lo logró. Efectivamente yo entrevisté a algunas y la verdad que habían circulado por todo el país. Y para esto, una de las cosas que hace, va a contratar, uno de los tramos del curso, va a contratar a una enfermera chilena que luego fue consultora del OMS, que se llamaba Sofía Pincheira, que es como la especie de Florence Nightingale de inglesa. Bueno, Sofía Pincheira vendría a ser esa misma, pero la versión trasandina.
que va a venir acá y va a llevar adelante una capacitación especial intensa en algo que era parte de los proyectos también de esta manera de encarar la salud, que era formar enfermeras capaces de salir de los muros del hospital, enfermeras que fueran a hacer difusión sanitaria, que fueran a hacer prevención sanitaria, que fueran a hacer epidemiología, y va a llevar adelante una experiencia muy interesante en Villa Soldati sobre... Ana, andá Cierro. cerrando y dejás abierto a preguntas, porque tenemos Cierro. muchas enfermeras entre el público. Uy, van a preguntar un montón. Esa experiencia que después les cuento un poco más cuando tengamos tiempo, sobre esa experiencia estaba absolutamente, la conocíamos, pero sabíamos muy poco de ella. Mi compañero que yo nombraba antes la encontró la documentación que respalda esa experiencia, es realmente una joya. Hay hasta registros fotográficos, y es una verdadera experiencia de campaña de salud en una zona marginal de la ciudad de Buenos Aires, homóloga a otra que se había realizado en Chile, justamente por eso estaba Pencheira de por medio, homóloga a otra que se había realizado en Chile en el barrio Quinta Normal, que fue pionera en la región. Cierro acá, después avanzamos con lo que vaya surgiendo. Estás sin audio, felicitas. Me silencio que me desmuteo. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Hay muchas enfermeras que están aquí de escuchas, así que ya tendrás cuando abramos una serie de preguntas para responder. Bien, como ven, es intensa la formación y la investigación que ha desarrollado Ana Laura respecto de la enfermería en la Argentina, y obviamente uno de los puntales, aparte de Ramón Carrillo, muy bien citado, y uno de los genios de la salud pública, de la prevención que hoy estamos disfrutando, bueno, nos están acompañando en esta charla. Ahora le vamos a pasar la palabra, o lo vamos a desmutear, como se dice, a Cristian Arroyo. Cristian está desarrollando un trabajo de tesis doctoral que me pareció muy interesante. No obstante, él me planteó que prefería referirse a la ayuda social desplegada por Eva Perón. Obviamente, entre el planteamiento y la presentación de Ana Laura, tenemos que establecer una especie de hiato, de encuentro posible entre aquello de la creación de la Escuela de Enfermería y esta actividad de la ayuda social, entre comillas, que va a desarrollar Cristian. Yo voy a dejar que avance ahora y luego voy a hacer algún tipo de intervención. Bueno, gracias Ana Laura, clarísima, muy bueno. Bueno, muchas gracias, Felicita. No sé si se escucha bien. Bueno. Perfecto, se escucha bien. Bueno, primero agradecerte por la invitación. La verdad que es un gusto poder participar de este espacio, recordando el trabajo y las ideas de Evita. Parece que todavía nosotros no hemos agotado la enorme fuente de la riqueza que tiene tanto sus acciones como sus palabras. Me parece que también felicitarlo a Marcelo por la película, donde realmente se puede ver reflejado en la voz de las propias protagonistas de ese momento histórico el valor y la visión que tenía Eva Perón, que todavía sigue siendo de vanguardia a pesar de que han pasado los 70 años que siempre le dicen los muchachos que tanto mal le han hecho al país, según ellos. También quiero traer el saludo de Beatriz Morrone, que ha participado de la película, mandarle el saludo a Marcelo y a Felicita de ella, que ya tiene un nuevo libro que se llama Servicio de las Ideas y habla de la enfermería, los procesos populares de liberación de Iberoamérica. Y bueno, ya meterme de lleno en 3 ideas que les quiero proponer para pensar, que tiene que ver con
con la ayuda social de Evita, pero también del conjunto de la obra que se hizo a partir de la fundación y del proyecto político, la tarea política que ella encarnó. El primer tema, el primer puntito, sería los proyectos de Evita en el marco del proyecto nacional. Ese sería el primer punto. El segundo sería la idea esta de que para alcanzar la justicia social, con el Estado solo no alcanza, pero sin el Estado no se puede. La segunda idea, hay un juego de palabras con esto de que con Cristina solo no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Y el tercer punto es pensar desde los pobres o pensar en pobre. Serían las tres cosas que quiero conversar. Bueno, el primer punto tiene que ver con el marcar toda la tarea social que hizo Evita en el marco de un proyecto nacional muy potente que se desplegó en ese momento y que todavía sigue siendo fuente de inspiración y un proyecto inagotado para la Argentina. El único proyecto nacional que tiene nuestro país y que por suerte estamos retomando y estamos intentando plasmar. Y que me parece que está también todavía sin desarrollar del todo el análisis de la riqueza conceptual de Evita en sus discursos y en sus libros, en La razón de mi vida y en Mi mensaje, que a pesar de ser muy sencillos en su lenguaje, porque estaba pensado para llegar al conjunto del pueblo. Perdón, Cristian, a ver si podemos Sí. mejorar el sonido o levantar el volumen, porque parece que para alguna gente se escucha muy bajo. ¿Me Dale, escuchan ahí? continúa, por favor. Bueno, voy a hablar un poquito más fuerte. No, les planteaba esto de que el proyecto de Evita estaba enmarcado en el marco de lo que el peronismo estaba proponiendo para el país. Y hay una conversación que plantea ella en el libro La razón de mi vida, que me parece que es muy interesante, donde plantea que Perón le expresa el objetivo de construir la justicia social, plantea que esa justicia social exige la redistribución de los bienes del país para que haya menos ricos y menos pobres, que me parece una idea tan sencilla como potente, y les plantea Perón a Evita que primero había que, para poder hacer eso, había que asegurar la independencia económica, y para eso hay que nacionalizar todo lo que sea un medio de dependencia y todo lo que importe una salida innecesaria de riqueza nacional. Digamos, uno escucha eso y piensa en Vicentín, piensa en YPF, piensa en aerolíneas, y me parece importante en hacer estas idas y vueltas, ¿no?, con la historia, porque este proyecto sigue inacabado y sigue vigente completamente. Entonces, el proyecto del peronismo de justicia social tenía que ver con la redistribución de los bienes, y los bienes se pueden redistribuir si el Estado tiene el control sobre esos bienes, no puede distribuir bienes que no controla. Y en ese marco, en ese proyecto tan sencillo, pero tan potente y tan trascendente, es que Evita plantea que ella tiene un rol que es el mientras tanto de que se garantice esa distribución equitativa de los bienes. Ella tenía que hacer otra cosa, y esa cosa la hizo a partir de la Fundación Eva Perón. Me parece interesante en recuperar los sujetos con los que trabajaba Evita, tres sujetos muy claros que tenían que ver con el obrero, los trabajadores sindicalizados, básicamente, los humildes, los descamisados, como lo llama ella, los pobres, y la mujer. Y me parece que es interesante también por la capacidad de construir tres formas de intervención en tres sujetos que son los que han sido históricamente subordinados, sea por su situación económica, los obreros, sea por su situación de género, las mujeres, sea por su situación de explotación y de marginación, como los pobres. Me parece que es interesante porque esos tres sujetos siguen siendo también un faro sobre los cuales dirigir la política pública y dirigir la acción social. También me parece importante recuperar cómo trabajaba Eva Perón, porque también, viste, hay mucho mito, está
está la imagen de la hada buena, pero ahí atrás de ese mito también hay un método de trabajo que me parece que es importante recuperar y pensar, que tiene que ver con el segundo punto que yo les planteaba, que era esto de pensar que, que para alcanzar la justicia social, con el Estado solo no alcanza, pero sin el Estado no se puede, que es un poco también lo que se desprende de la tarea de Eva Perón. Es interesante que ella desarrolla toda su acción no como una funcionaria del Estado, sino desde el lugar de la Fundación Eva Perón, y plantea en sus charlas con Perón que él le planteaba que el Estado no tenía alma todavía, y que para lo que necesitaba, para la transformación social que tenía que haber, se necesitaba otra fuerza. Y también hay un planteo en torno a cómo Perón tenía que construir un Estado burocrático capaz de construir instituciones de largo plazo para transformar la realidad del país, y que eso implicaba tiempo, pero que para la realidad del sufrimiento del pueblo no había posibilidad de esperar, y que había que construir una relación directa, sin ningún tipo de burocracia, y que pueda dar respuesta a las urgencias que vivía nuestro pueblo. A mí me parece eso también una cuestión sumamente interesante que tiene que ver también con el ahora. ¿Cómo podemos pensar nosotros la transformación social? ¿Cómo podemos pensar nosotros en este momento histórico la construcción de la justicia social? Y me parece que es de la misma manera, pensando de que el Estado es imprescindible. Sin la acción del Estado, sin la potencia de la política pública, no hay posibilidad de construir la justicia social, pero con el Estado solo no alcanza. Y ahí entran las organizaciones sociales, ahí entra el pueblo organizado, las organizaciones libres del pueblo. Me parece que es esa forma de entender la acción social que tuvo el primer peronismo sigue siendo valiosa y sigue siendo para pensar. Ahí Eva Perón trabajaba de una forma muy interesante. Trabajaba 2 veces por semana, ella recibía a la gente que se acercaba a plantearle sus problemas, y ella los recibía uno por uno y lo hacía en presencia de ministros y dirigentes sindicales, y plantea que lo hacía así porque el dinero que tenía la Fundación Eva Perón venía del aporte de los trabajadores, ¿sí? Vos podés pedirle a los trabajadores que aporten un día de salario para la ayuda social si le aumentás el sueldo el 60%, como hizo ese primer peronismo. Y lo hacía también con los ministros, por esto esta idea de trabajar la acción social, por un lado, con los sindicatos, hoy diríamos también con las organizaciones sociales de base, y con los ministros, digamos, esta doble capacidad del peronismo de ser al mismo tiempo Estado y ser comunidad organizada al mismo tiempo, que me parece que es muy valiosa, es muy interesante, y que también se ve reflejada en la capacidad que tenía la Fundación Eva Perón de construir instituciones donde no las había, por ejemplo la Escuela de Enfermería, y tener un proyecto integrador que tiene una pata en el Estado y también tiene una pata en la comunidad, en las organizaciones libres del pueblo, en el mundo del trabajo, en las organizaciones que el pueblo se va dando en forma autónoma. Y la tercera idea, que también me parece que es muy interesante, muy potente, porque todos en algún momento, los que trabajamos en la acción social, terminamos administrando pobreza. Y eso me parece que no tiene nada que ver con el legado de Eva Perón. Ella planteaba que cuando los ricos piensan para los pobres, siempre piensan pobre, ¿sí? Y planteaba en otro modelo de acción social, casi como una especie. Ella plantea todo el tiempo la idea de revolución y de redención. Redención, que es una categoría teológica que sin embargo tiene mucha potencia política, y que me parece que estaría bueno también recuperar, porque ella no buscaba satisfacer las necesidades básicas del pueblo. No pensaba en soluciones habitacionales, no pensaba en cruzar la línea de pobreza, sino que pensaba con otra categoría, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver
con la redención, que tiene que ver con la posibilidad de darle al pobre lo mismo que tenían los sectores más acomodados. Y lo plantea todo el tiempo, plantea que lo que ella hace no tiene que ver ni con la filantropía, ni con la caridad, ni con la limosna, ni con la beneficencia, sino que le da el nombre de ayuda social. Y ahí plantea que lo que ella hace es estrictamente justicia, y plantea también un concepto muy, muy fuerte, que dice que lo que doy es de los mismos que se lo llevan. Digamos, yo no hago otra cosa que devolver a los pobres lo que todos los demás le debemos porque se los habíamos quitado injustamente. A mí me parece que eso también tiene una potencia muy interesante que vale la pena recatar, y cómo Evita planteaba el tema de la dignidad, y por eso en el lugar donde hoy funciona ese hermoso museo, al cual tengo muchas ganas de volver a ir cuando se termine el COVID, y que hemos recorrido con la que es su alma mater, que es Cristina Álvarez Rodríguez, muchas veces, en ese lugar donde funcionaba la casa una de las casas de la Fundación Eva Perón, cuando se cerró a partir de la Revolución Fusiladora, hubo una trabajadora social que se llama Marta Escurra, que hizo un informe, que yo les quiero leer un pedacito, que además a partir de esta anécdota es que Felicitas me convocó a compartir este momento con ustedes, y que se los quiero leer porque realmente no tiene desperdicio en la posibilidad de entender cómo piensa en los sectores, digamos, que nosotros diríamos los gorilas, la oligarquía, o como cada uno lo quiera llamar, cómo piensa la acción social. Dice el informe social que la Revolución Fusiladora le hizo hacer a una trabajadora social llamada Marta Escurra para poder desmantelar la Fundación Eva Perón. Dice: la atención de los menores era suntuosa, incluso excesiva, y nada ajustada a las normas de sobriedad republicana. Hay otra palabrita que les gusta mucho a los muchachos, esta idea de republicana. Bueno, retomo: y nada ajustada a las normas de sobriedad republicana que convenía para la formación austera de los niños. Aves y pescados se incluían en los variados menús diarios, y en cuanto a vestuario, era renovado cada 6 meses. Eso, que sería un orgullo para cualquier peronista, digamos, era el motivo por el cual la Fundación Eva Perón debía ser liquidada y cerrada, y sus hogares cerrados, porque no era muy republicano tener a los pibes pobres comiendo carne 3 veces por semana, o cambiándose la ropa en cada temporada. Y a mí me parece que también nosotros de alguna manera tenemos que retomar esto, digamos, como dicen otros pensadores como Daniel Santoro, esta idea de pensar el peronismo como felicidad inmediata, digamos, esta idea de construir, de pensar la redención. No nos alcanza pensarnos en administradores de la miseria, no nos alcanzan en ser garantes de la alimentación básica de nuestro pueblo, sino que nosotros buscamos este horizonte de felicidad, que es una tensión entre los recursos realmente existentes, pero también las posibilidades que tiene nuestro pueblo si logra hacer esto que planteaba Perón al principio, ¿no? Nacionalizar la economía para poder distribuir los bienes y que haya menos pobres y menos ricos. Y eso me parece que es la idea de la gran utopía, o mejor dicho, el gran motor revolucionario que sigue existiendo en nuestro país, y que tiene que seguir siendo el horizonte de construcción, y no podemos desear menos que eso. No podemos desear menos para nuestro pueblo que los hogares en escuela que había construido Evita, no podemos desear menos para nuestro pueblo que las piletas de Milagro Sala, no podemos desear menos para nuestro pueblo que la ayuda social que escandaliza a los sectores acomodados, y que cada vez que toman los rumbos del país lo chocan y nos llevan al desastre como la gestión anterior. Así que bueno, ahí cierro y les agradezco mucho. Gracias, ahí 15, justito, muy bueno. Bueno, quiero hacer un par de agregados y un par de comentarios. En primer lugar, bueno, agradecer la
la cita de Beatriz Morrone es una de las personas que tenemos pensadas en esta perspectiva de trabajo. Ella es una enfermera que le ha puesto el pecho a las balas y tiene una producción muy interesante en ese sentido. Y quería agregar que en el chat, por ejemplo, tenemos a Micaela Corrado, a Gabriela Nakamura, a Natalia Beltrán, que es estudiante de enfermería de la UNLAM, Carolina Ruiz, Ana María Heredia, Sandra Sarlona, noté mal, Jorge Bernucci y Baruja, que está saludando desde la guardia del Hospital Eva Perón. Así que, también tenemos saludos de Mendoza, así que, bueno, vamos para adelante. Comentario 1. Muy bueno, Cristian. Y comentario 2. Él citó a Marta Escurra. Marta Escurra, yo tuve la suerte, por así decirlo, de conocerla siendo directora de la Escuela de Asistentes Sociales de la Facultad de Derecho donde yo estudié. Ella era un personaje de nota digo, de peso, en la Acción Católica Argentina, que motorizó bastante actividad preparando ese golpe del año 55, ¿no? Pero para ir digamos, a lo que nos interesa, a la obra de Evita, al pensamiento de Evita, a la enfermería, digamos, yo me escribí un par de cositas, ¿no? Es decir, primero decir, ¿qué más podemos decir de Evita que no se haya escrito, ¿no? Y en ese sentido, yo prefiero citar, aunque suene un poco tensionante y contradictorio, a Juan José Sebrelli. No sé si los más jóvenes ubican a Juan José Sebrelli. Él es un sociólogo, historiador, que nació en el año 30. Bueno, nació en una década un poco complicada, digamos, ¿no? Es un intelectual de nota. Él tiene escritos libros como Buenos Aires, vida cotidiana de la Nación, allá por los años 60, El asedio a la modernidad, en los años 90, y un libro poco publicitado de unas 130 páginas que escribió allá por los años, la primera edición es del año 60, ahí el pie de página que tengo como es fotocopia, que me pasó Daniel, no lo tengo preciso, pero hay una cita que tiene que ver con alguna edición de los años 60. Ese libro tuvo 4 ediciones y se llamaba, fíjense, ¿no?, Eva Perón, aventurera o militante, con signo de interrogación, ¿no? Y señor Sebrelli, no sé si lo ubican, en estos tiempos de pandemia y de ASPO, estuvo en varios canales de televisión, o por lo menos en alguno, qué sé yo, envuelto casi como en una burbuja de plástico, ¿no?, transparente, hablando de es decir, la necesidad de que preservemos nuestros derechos individuales y que este aislamiento atenta contra nuestros derechos. Este señor, que hoy tiene 80 y pico de años, ¿no? Hace poco dijo, por ejemplo, bueno, que Cristina es una psicótica, que el peronismo se iba a terminar, pero en sus épocas, digamos, de intelectual de nota, para los 50, 60, él tuvo mucha influencia de Marx y de Hegel y de Sartre. Este libro, Eva Perón, aventurero militante, él se lo dedica a Simone de Beauvoir. No sé si está claro un poco en la escena, la cabeza del caballero. Pero lo que me interesa, más allá de la cabeza de él, es algo que él desarrolla en 4 o 6 capítulos, la heroína en la historia, la señora, y lo interesante es que él, desde su perspectiva marxista, hegeliana para el momento, hace una defensa de Eva Perón en ese material editado en los años 60, ¿no? Y él dice, por ejemplo, en la página 89, leo, cito textual: a la luz de sus móviles personales, ambición, ansia de inmortalidad, etc., Eva Perón descubre los motivos, los fines racionales de la acción política, su subjetividad,
la lleva a la percepción objetiva de la situación de opresión de la clase obrera, algo de lo cual hablaba Cristian. Por lo que finalmente los motivos racionales y objetivos trascienden los móviles pasionales, ¿no? Y dan libre y conscientemente el auténtico significado al acontecimiento histórico. Es decir, él pretende explicar el tiempo histórico y la subjetividad de Eva Perón y esa fuerza y esa potencia en esta síntesis, en este cruce que él plantea. Dice, la rebeldía y la pasión de Eva Perón no caen en el absurdo y la gratuidad porque coinciden con la lucha auténtica del proletariado. Eso lo escribió y lo firmó Juan José Sebrelli. Bueno, con este comentario y con esta apuesta al señor Sebrelli en sus épocas, qué sé yo, de lucidez, vamos a aprovechar para presentar. ¿Alguien quiere plantear algo? Estoy escuchando alguna voz. ¿Cómo se llama? Al cineasta, como le gusta que lo presentemos, Marcelo Goyeneche. Marcelo Goyeneche, con su inmensa gentileza, para la gente que por ahí no pudo escuchar, nos va en algún momento a pasar un pequeño tráiler de la peli, y la película está disponible en encine.ar y si no, en el canal de YouTube. Así que bueno, Marcelo, un gusto que estés por acá y que nos acompañes. Tenés la palabreta. Ahí. Ahí, está. Hola, sí, acá estoy. Bueno, gracias, Felicitas. Gracias por la invitación, gracias a las compañeras y a los compañeros del Museo Evita, a la Cátedra de Sociales por esta iniciativa. No sé si van a pasar el tráiler ahora o lo pasamos después. Como vos quieras, Marcelo. Cuando me des la indicación yo lo comparto. Hago un solo comentario de Sebrelli y después lo podemos ver, así nos relajamos, porque mencionás a tremendo alienado, porque digamos, Sebrelli entra muy bien en la categoría marxista de alienado. Pero me parece que hay un discurso de la derecha, un discurso de revisionismo histórico, berreta que ha circulado durante mucho tiempo, de tratar de despolitizar la Evita, de llevarla a un lugar donde no tiene nada que ver con el peronismo, para denigrar la historia de la política social del peronismo y a convertirla a ella en una santa, en una persona que tiene su vuelo propio, que obviamente que lo tenía, pero para desperonizar todo su trabajo. Y me parece que eso hay que remarcarlo. Creo que lo que dice Sebrelli, que lo debe seguir pensando, como que lo piensa mucha gente también, dice, no, a mí Perón no me gusta, pero Evita es otra cosa. Eso es bien de gorila. Evita no existe si no hubiese existido Perón. Evita forma parte del pensamiento peronista, nos deja el legado de lo mejor del peronismo, así que Sebrelli que siga siendo un alienado y que no entendió nada de Marx, lamentablemente. Si querés vemos el tráiler. Perfecto. Ya era el día 26. Y por los calmantes, por todo, de repente se me sienta en la cama, ¿no es cierto? Así, para mí fue una sorpresa. Y me dice, María Eugenia, ¿me lleva al baño? Y yo pensé, ay Dios mío, estaba muy delgada. Y yo, la responsabilidad mía era sostenerla para llevarla, porque además era una habitación muy amplia, el baño quedaba bastante alejado. Bueno, me dicen,
vamos a lavabos que me quiero lavar las manos, y había un espejo grande, porque esos eran enormes. Y un espejo grande, se está lavando las manos y se mira. Y el rostro lo tengo presente hasta el día de hoy. Se está mirando y dice, ya queda poco, sí señora, le digo, ya queda poco para ir a la cama. Y me dice, no querida María Eugenia, me queda poco a mí. Hoy tengo mi lugar en esta vida, ya sola nunca voy a estar. Ya tengo mi lugar junto a los pobres y a los que pude ayudar. Y aún quedan tantas vidas por salvar. Hay tantos corazones que sanamos y cuántos quedan por sanar. Son tantas las batallas que ganamos y a nuestro lado siempre está. Evita no nos dejará. Es verdad que su corazón se apagará. Es un corazón con gran bondad, con tanto amor y tanta paz. Es verdad que hay gente que empieza a festejar el juez de la solidaridad. No sé quién puede desearle el mal. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. ¿Me escuchan? ¿Estoy desmuteado? Hola. Sí, perfecto, Marcelo, se escucha. Qué fuerte que es ese audio, ¿no? Ese audio anunciando la muerte de Evita es tremendo, ¿no? A mí me sigue conmoviendo. Bien. Bueno, yo les voy a contar un poco cómo surgió esta película y cómo me fui vinculando, digamos, con la historia de la escuela y con estas 4 historias de mujeres maravillosas como son las protagonistas, Dolores Rodríguez, María Luisa Fernández, María Eugenia Álvarez, que fue la rectora de la escuela, y Lucio Rivero. A mí me pasó que investigando, ¿no? Porque digamos, en mi rol de cineasta, de documentalista, por supuesto lo primero que tengo que hacer siempre que encargo una producción como esta es investigar y ponerme a leer. Y después poder interactuar con las personas que van a dar sus testimonios para entender también si es verosímil la propuesta y el testimonio que van a dar en una película, ¿no? Y a mí me llamó profundamente la atención cómo relataba, por ejemplo, María Luisa, que hasta el año 45, comentaba ella, para ir a un hospital a atenderte tenías que tener el certificado de pobre. O cómo Dolores contaba anécdotas vinculadas a cómo era el acceso a la salud pública antes del peronismo, ¿no? Entonces, me parece que está bueno poder reivindicar ese laburo en conjunto, ¿no? Porque, digamos, era un proyecto político. Y el derecho a la salud ingresa en la Constitución del 49, por ejemplo. Antes no existía, no estaba, no era un derecho la salud. Como decían
antes del peronismo se iba a los hospitales a morirse, no a sanarse. Y ese trabajo en conjunto, que muy bien relatan ellas, por su paso por la escuela, en conjunto con el laburo que hacía Ramón Carrillo, da las cuentas claramente del proyecto sanitario que tenía el peronismo, da a las claras lo que Carrillo entendía como la prevención de las enfermedades, en conjunto con un plan del Estado de red cloacal para la gente, del acceso al agua potable, y por otro lado el rol de la mujer fundamental dentro de la fundación y en la escuela. Y ahí hay que hacer hincapié también, porque digamos, hasta antes de Eva Perón, digamos, la mujer en la política argentina no podía participar. En el 49, el peronismo logra tener 6 senadores y 27 diputadas, mujeres, por primera vez, mientras los otros partidos no tenían ni una, ¿no? Esto lo digo porque muchas veces se tilda al peronismo de machista, sin embargo tiene una historia con el rol que cumplió la mujer y me parece que nada desdeñable, ¿no? Me parece que hay que reivindicarlo todo el tiempo. Y lo que a mí siempre me sorprendió cuando me encontraba con ellas para hablar de estos años, de su formación, era que por primera vez sentían una identidad, un sentido de pertenencia que no existía. Y además la toma de decisiones, la participación en la toma de decisiones. Eso me parece también muy destacable. Bueno, nada, tengo muchas anécdotas de cómo se filmó la película, de lo que fue involucrarse un poco en conocer la historia de la enfermería también. Esto se lo tengo que agradecer mucho a Beatriz Morrone. Beatriz realmente tiene un trabajo excepcional sobre la historia de la enfermería a lo largo del siglo XX. Pero bueno, eso más que nada, me parece que estas mujeres entendieron que tenían una misión que por fuera de este proyecto político no lo iban a encontrar nunca. Ellas estaban condenadas a ser enfermeras como lo eran antes, ¿no? En la sociedad de beneficencia. Eran mucamas, tenían jornadas laborales de 12, 14 horas, muchas veces se quedaban a vivir, a dormir, y hasta casi vivían en los hospitales porque no podían ni siquiera trasladarse a sus casas. Digamos, esa dignidad en el trabajo, esa conquista de derechos también forma parte de la identidad que toma la escuela de enfermería, ¿no? Así que, nada, para mí fue una experiencia maravillosa poder plasmar el testimonio de ellas en el documental. Me parece que como decía Cristian, tenemos que seguir debatiendo lo que pasó en aquellos años, cómo nos interpela ese pasado hoy en día. En un punto de la película hablamos del presente porque ellas siguen siendo personas activas, pensantes de la realidad del colectivo de enfermeras y de enfermeros. Y me parece que es un deber que tenemos todos, ¿no? Como sociedad, como clase trabajadora, de entender de dónde se viene, por qué ese pasado existió y por qué sucedieron las cosas que han sucedido a lo largo de estos últimos 50, 60 o 70 años, y hemos en muchos casos retrocedido. Así que creo que siempre es una invitación a reflexionar sobre nuestro presente, y el cine documental eso, una invitación a reflexionar a partir del pasado sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Una cosita más digo y cierro con esto. Había escuchado entre tanto relato oral, que está bueno, ¿no? Porque el relato oral es la historia de nuestro pueblo, son los protagonistas los que nos cuentan esa historia vivida. Había una persona que decía que el descamisado también era un desdentado.
porque la oftalmología y la odontología estaban prohibidas para el pueblo trabajador. Era cosa de ricos nada más. Hay una anécdota muy, muy interesante. Eva Perón, bueno, como ustedes saben, recibía a mucha gente que le iba a pedir cosas, bueno, a través de la fundación se hacían estas asistencias. A una familia les consigue una casa, creo que era en Dock Sud, le consigue una máquina de coser a la mujer, y cuando esta señora se retiraba y se iba, ya agradecida porque le había dado todo, Evita le dice a uno de sus asistentes, ¿no falta algo? ¿No te das cuenta que está faltando algo? Y dice, no, le dimos trabajo, le dimos una casa, le dimos todo. No, le faltan los dientes, no puede estar esta mujer sin dientes. Hay que darle una dentadura postiza. Me parece que era una anécdota que sintetiza muchísimo esto de la asistencia social, el proyecto político y la pertenencia a un lugar donde se intentó y se logró, en muchos casos, mejorar la calidad de la vida de la gente. Eso lo felicita. Muchas gracias. A vos, Marcelo, a vos. Ahora, yo te quiero preguntar, arranco, ¿por qué decidiste filmar Las enfermeras de Evita? ¿Qué te llevó a eso? ¿No? Porque vos no viviste ese proceso. ¿Mm? No, claramente no lo viví. Sí, siempre me apasionó la historia, siempre me gustó la política. Mi primer documental se llama El día que bombardearon Buenos Aires, que es sobre otro hecho ligado a aquellos años que se bombardeó Plaza de Mayo, que Severelli nunca lo vio, nunca escuchó tampoco de los muertos. Para él se quemó una iglesia nada más ese 16 de julio. El alienado, ¿no? Puntualmente, la historia de la escuela me llega a través de mi mamá, que me recortó un artículo en el diario que hablaba sobre lo que había sido la fundación. Me parece que era de Tiempo Argentino, ya por el año 2010 más o menos. A partir de ese artículo que empiezo a leerlo y me empiezo a empapar de un montón de cosas que desconocía, y de conocer ahí, porque estaba entrevistada a María Eugenia Álvarez, decido empezar a investigarlo. En ese proceso fue fundamental la ayuda que me dieron los compañeros del Museo Evita también, para poder contactarlo con María Eugenia. Y después, bueno, empezaron a aparecer las otras enfermeras que dan testimonio. Pero básicamente fue eso. Mi trabajo como investigador y documentalista es eso, estar atento a estas historias. Y ahí me parecía a priori que había una historia para contar, que era una historia silenciada y poco conocida, y bueno, a partir de eso arrancó Las enfermeras de Evita. Aquí preguntan en el chat, Marcelo, de todos los relatos, de todas las personas que entrevistaste, ¿cuál fue el que más te impactó? ¿Mm? Mira, la verdad que yo tengo que agradecer el haber contado con la presencia de las cuatro personas con historias increíbles, muy, muy, muy fuertes. Sin embargo, obviamente, escucharlo de boca de ella, el relato de María Eugenia de los últimos minutos de vida de Eva Perón son muy fuertes, realmente muy fuertes. Creo que ese me impactó muchísimo. Me impactó mucho también Luisa cuando contaba su militancia en los años 70. Había sido gremialista y delegada en Gas del Estado, y que tenía que ver con esa formación que había tenido en la escuela. Me emocionó eso también, el trabajo de asistencia que hacían en los años 70 en las villas. De Lucy fue muy impactante también escuchar el accidente que ella vivió cuando volvían de Ecuador. Recordemos que la Fundación enviaba asistencia médica, asistencia humanitaria por toda Latinoamérica, ¿no? Incluso en Europa y hubo otros países también.
el avión se cayó, hubo muertos, ella sobrevivió, la verdad que fue una historia increíble. Después les voy a mostrar esta grabación porque Lucy tiene 98 años y tiene una lucidez increíble, como cuando me contó su historia en la fundación. Y de Dolores, no te lo puedo resumir en una porque las cuatro tienen una historia muy fuerte, ¿no? Dolores tiene una historia también muy, muy fuerte, que una vez que en el 55 cae el peronismo, a ella le dan dos opciones. O se va de la ciudad de Buenos Aires y deja la enfermería, o la inhabilitan, se puede quedar viviendo acá, pero la inhabilitan para poder ejercer su profesión. Ella decide irse a vivir a Misiones, y cuando llega allá a Misiones, encuentra el hospital público de Posadas, con todos los enfermos y la gente que se iba a asistir, tirados en el piso, no había camas. Y un día, dando vueltas por el hospital, encuentra en un galpón derrumbadas un montón de camas. Las habían sacado porque tenía el logo de la Fundación Eva Perón. El nivel de locura, de alienación que tenían, y de odio, ¿no? Esto es odio. Y que tienen los Cunita, el plan Cunita del gobierno de Cristina, que deben estar pudriéndose en algún depósito. ¿Mm? Sí, ella, cierro con esto. Ella en ese momento tuvo una idea que fue hablar con el director, con el interventor del hospital de ese momento, y decirle, ¿qué pasa si yo borro la cara de Evita de las camas? Parece que el tipo se quedó ahí, ¿no? En su situación burocrática, que no sabía a quién llamar, para ver si eso era posible o no. Bueno, la cuestión es que la autorizó. Estuvo toda la noche borrando la cara de Eva y el nombre de la fundación, y al otro día logró que las camas se pusieran a disposición de los pacientes. Así que historias desgarradoras, tremendas, que vivieron estas mujeres y que por suerte tenemos el testimonio, ¿no? Gracias, Marcelo. Romina. Feli, si me permitís, quería hacer una intervención de parte del instituto, porque quien acaba de hacer esta pregunta es el licenciado Damián Tripola, que es miembro de nuestra casa, que está acá presente. Mira. Damián, si te parece bien, te voy a pedir que te desmutees, porque Ana Laura en su intervención, seguramente vos la has escuchado, ha hecho referencia al trabajo que vos has realizado, no solamente la importancia, como dice Marcelo, de los testimonios, sino también de la dificultad que tenemos desde la historia, los historiadores muchas veces, para acceder a las fuentes, y justamente Damián ha tenido, digamos, un rol clave para encontrar un grupo de fuentes escritas, que son las que mencionó Ana Laura con anterioridad, y por eso me gustaría, Damián, que si tenés ganas, también intervengas hoy un poco y nos cuentes también lo que vos sabés sobre el tema. No te veo por acá por entre la gente, pero... Buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, no, nada, primero y principal felicitarlos a todos, a Marcelo, nos conocemos, a Ana Laura, obviamente es miembro del equipo y del museo, y trabajamos mucho con el tema de los documentos, y en este momento estuvimos ordenando todo el acervo. Fue un cuerpo documental que lo encontramos justamente en el Ministerio de Salud. Me acuerdo que cuando empezamos a hacer relevamientos para tratar de buscar información sobre la escuela de enfermería, oportunamente ese material estaba a punto de ir a archivo una parte y otra parte iba a reducción. Y el instituto rápidamente hizo un convenio con el cual resguardó ese material y que se encuentra en el museo a disposición de todos los usuarios, digamos. Hicimos un trabajo muy, muy arduo con la coordinación de Ana Laura, digitalizándolo y fichándolo, que nos llevó bastante tiempo porque era mucho material, pero bueno, está a disposición de todo el mundo.
Con respecto a la escuela de enfermería de la 7 de mayo, como contaba Marcelo recién, hay un hecho que sí, que es muy importante, el testimonio primero de María Eugenia, que nosotros contamos también con el relato de ella, en el museo, porque tenemos un archivo de historia oral, y ese relato, la verdad que primero ve la contracara de lo que era antes del peronismo, porque María Eugenia estudió en la escuela de enfermera de la Sociedad de Beneficencia, en el Hospital Rivadavia, y posteriormente termina trabajando en el Hospital Rivadavia, y luego ella desarrolla toda una especialización, pero ya cursos de especializaciones que daba la escuela 7, digamos, no la 7 de mayo, pero la María Eva Duarte de Perón, que es digamos, la escuela de enfermería que funciona del 49 al 50. Ahí hay todo un pasaje hasta que se llega a la 7 de mayo, ¿no? Que María Eugenia nos contaba un poco la diferencia era concentrar todas las experiencias que venían de la sociedad de beneficencia, y que bueno, se sintetizó en la escuela de enfermera María Duarte de Perón, y que posteriormente pasó en el 50 a la órbita de la fundación, y aparece la escuela 7 de mayo, de la cual con el correr del tiempo terminó siendo, como bien dijo Marcelo, la directora. Todo ese acervo nosotros lo tenemos en el museo. Es interesante porque se ven los registros, aparecen los nombres de las chicas, la procedencia. Es interesante ver, digamos, la federalización que tuvo la fundación a la hora de armar la Escuela 7 de Mayo, digamos, porque muchos venían del interior, digamos, venían de las provincias. Como bien contaba Ana Laura, tiene un rasgo en donde eran chicas muy jóvenes, y que en algunos casos, por el relato que nosotros pudimos relevar, la utilizaron a esta formación como profesión de atajo. La verdad que el impacto que tuvo la formación de la Escuela 7 de Mayo tuvo, digamos, hasta incluso, como planteaba Marcelo hace un ratito, un impacto a posteriori, digamos, en la década del 60, estas mujeres terminaron ocupando cargos de relevancias en otras instituciones, e incluso formando escuelas de enfermería, ¿no? Como replicando esa formación que ellas habían recibido. La verdad que es muy interesante ver la labor que se llevó adelante con la Escuela de Enfermería 7 de Mayo. No quiero interrumpir más, simplemente eso. Lo tenías abajo del poncho, Romina, ¿eh? Bueno, hay ahí algunas preguntas, muchos saludos. Siempre tenemos Sí, a alguien. claro. Perdóname, Feliz. Alguien había preguntado a Marcelo si tenía pensado hacer alguna película más sobre Eva, y si alguien más quiere hacer alguna pregunta puede levantar la mano. Ana Laura tiene, yo le envié una pregunta también. No, por ahora sobre Evita, no. Estoy haciendo una sobre el polaco Goyeneche, felicita. Sí. Ana, tu pregunta que te habían planteado. Recupero ahí algunas cosas que me había planteado Felicitas por privado, y después otras que estoy escuchando por acá en este rato. En primer lugar, por ahí había una pregunta vinculada a los desafíos actuales. Eso, bueno, me voy a referir mínimamente, pero me parece que las personas más oportunas para hablar respecto de los desafíos actuales son la cantidad de enfermeras y enfermeros que hay en este momento en sala, así que, pero de todas maneras voy a decir lo que creo respecto de la coyuntura, solo como opinadora, no acá como investigadora.
Y después, respecto de algunas cosas que estuvieron acá circulando, y recién un poco contaba Damián, y sobre el lugar de la fundación, a ver, primero, puntualmente respecto de la pregunta sobre lo que fue el despedazamiento de la fundación, creo que no puede mirarse por fuera de lo que fue todo el proceso de desperonización posterior, forzada por supuesto, lo cual posiblemente lo revitalizó alguna forma de resistencia. Bueno, hubo formas de resistencia concreta, pero quiero decir en general, digo, terminó posiblemente generando un efecto inverso, pero quiero decir, el desarmado puntualmente ahora hablando de la fundación, creo que la tenemos que entender en ese marco, y gran parte de lo que de esa huella ha sido, bueno, en la película de Marcelo se nota, en los testimonios que estaba recuperando Damián se nota, han quedado allí, y ahí está el interés de recuperarlos pensando en ese aspecto particular, y además pensando en algo que Damián recién estaba diciendo recién. No es solamente recuerdo y retórica. Digo, en estas entrevistas o en este tipo de materiales que podemos recuperar, lo que podemos ver, me parece que es lo más interesante en un punto, es que hay un cambio objetivamente respecto de la subjetividad de las personas que atravesaron esos fenómenos, esos momentos históricos, y del modo en que se involucraron. No es solamente el relato que nosotros podamos hacer como investigadores. Digo, ahí hay un cambio en la biografía y un cambio en la subjetividad que me parece que es clave para no perderlo en el proceso histórico, y eso me parece que la película de Marcelo lo recupera, y me parece que no hay que perder de vista. Y después otra cuestión que estuvo dando vueltas por ahí, que tiene que ver con la identidad en este caso a través del trabajo, pero también podríamos pensar en ese momento, ustedes saben no, pero la mayoría capaz de mis compañeros sí saben que a mí una de las cuestiones que más me interesa es el abordaje de género, es a lo que me dedico hace muchos años, y me parece que acá también hay otra cuestión fundamental, que lo podemos ver en estas experiencias como las de la formación, la profesionalización, la jerarquización de una tarea que efectivamente estaba desjerarquizada, pero también la podemos ver en otra serie de derechos específicos o de por lo menos reparación de derechos. Está claro que la que tiene que ver con el sufragio es fundamental para las mujeres. La noción de identidad que eso generó tampoco es un asunto menor. Pensémonos, mujeres, las que estén en sala, pensémonos sin documento de identidad antes. Digo, en esa cosa tan elemental, pensarnos cómo no haber tenido ese tipo de instrumento, lo digo como en términos materiales, pero es lo simbólico, o sea, no figurábamos, no teníamos figuración en términos políticos, teníamos una pérdida de civilidad en ese punto. No estábamos incorporadas, más allá de nuestra actuación política, porque efectivamente había mujeres que tenían actuación política. Esto es innegable, hubo en organizaciones políticas mujeres movilizadas de diferentes colores, nunca masivamente como fue durante el peronismo, por supuesto, pero el reconocimiento de derechos es un antes y un después en términos de la vida política, de la vida personal, de la vida biográfica, es un antes y un después, esto no tengo duda. Y por ahí preguntaban respecto de la coyuntura. Bueno, yo creo que la coyuntura, y acá hablo como opinadora, yo creo que esta coyuntura en particular, y me parece que esta profesión de la que estamos hablando hoy también la impacta de manera notable. Me parece que entre las cuestiones que nos debería hacer de mínima reflexionar es respecto del rol del Estado, del rol de
del Estado a la hora de la seguridad en términos generales, la seguridad en términos de la salud, me refiero en particular, ¿no? Y no pensarla, no pensar como esto es posible despojado de la comunidad organizada, en definitiva. No creo que esta situación que estamos atravesando pudiéramos atravesarla de otro modo, sin una presencia estatal clave que fue en definitiva la que se desplegó durante los años que estamos analizando hoy. No te escuchamos, Felicitas, desmuteate. Y ahí me muteo yo. Otra vez, Felicitas, porque no te estamos escuchando. Ahí estás. Bueno, para borrar a Sebrelli, que fue un acto de provocación clarísimo, pero en realidad dije, ¿por qué no? Pero para borrarlo quiero traer, es decir, ¿qué piensan los pibes jóvenes, ¿no? Las juventudes de 30 y 40 y menos acerca de Evita? Y en este punto, bueno, justo este verano se presentó allí en el museo el libro de Julia Rosenberg, que es una historiadora muy militante. El libro se llama Evita y las mujeres, historia de una irreverencia. Y esto, digamos, acompaña lo que planteaban a Laura, ¿no? Y al finalizar, en el momento de sus conclusiones, cuando reflexiona sobre Evita, dice, las políticas llevadas a cabo por Eva, que más irritaron a los sectores tradicionales, se detectan fácilmente, si se presta atención a qué elementos son los que fueron sancionados a partir de 1955. Mientras que la ley 13010, mencionaba Ana Laura, sobre los derechos políticos de las mujeres, que mantuvo, en cambio, se atacaron las unidades básicas del Partido Peronista Femenino y se encarcelaron a las legisladoras, dejando al Congreso sin el volumen de representantes femeninas por mucho tiempo. Se puede pensar entonces que entre los elementos más disruptivos, piensa una joven historiadora, estuvo el hecho de que las mujeres populares se organizaron políticamente, que politizaron sus vidas privadas y que disputaron poder político. Y esto es lo que estamos viendo y esto es lo que estamos viviendo, y por eso Evita es para nosotros, me parece, un faro muy importante, y por eso la recordamos, ¿no? Así que bueno, eso. Acá me muteo, yo estoy encantada, y les paso la voz a Romina, que me enseñó un montón de cosas de esto, de las preguntas, del chat y del teléfono y qué sé yo. Gracias. Me muteo. Bueno, gracias, Felicitas. En especial desde el INIEP le queremos dar las gracias a Felicitas, que se sumó a esta iniciativa nuestra, junto con la Cátedra Abierta Eva Perón de la Facultad. También agradecerle otra vez nuevamente a la vicedecana de la Facultad por acompañarnos hoy, Alicia Renzi, que es nuestra vicepresidenta, que también está en este momento en el Zoom. A Ana Laura, a Marcelo, Cristian y a Damián por sus intervenciones. Estaba viendo recién justamente en el chat, ¿no?, como algunas compañeras, en especial también, ¿no?, agradecerle a las enfermeras y a los trabajadores y trabajadoras de la salud que están hoy acá con nosotros por estar en la primera línea en este momento, ¿no?, tan particular que nos toca vivir a nivel mundial. A todos. Y pensar también que estos encuentros tienen que ver justamente con pensar nuestro presente, nuestra actualidad con perspectiva histórica, ¿no? Cómo hay cuestiones del pasado que todavía nos siguen interpelando, como decía Ana Laura en primera instancia. Por eso el día 20, o sea, en 15 días, nos vamos a volver a encontrar en otro ciclo al que los invitamos, que va a hacer referencia a cuál es el rol social de nosotros los historiadores, y respecto a la historia del peronismo. Esta charla la va a coordinar mi compañera, la profesora Laura Masek, miembro del área de investigación, biblioteca y archivo, y también va a estar acompañada por miembros de la red de investigadores de historia del peronismo, como
Omar Hacha, Carolina Barri y Mario Gucciarelli, que son integrantes de 3 nodos, o sea, del nodo más importante de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, del nodo de la UBA y del nodo de la Universidad Nacional del Comahue, para ver también cómo en estos últimos 15 años han avanzado tanto los estudios sobre el peronismo que nos permiten volver a pensarnos y repensarnos, no solamente para trabajar, como decía Ana Laura, relato y retórica, sino también para trabajar muchas capas de sentido, y para eso también estaba invitado Marcelo, ¿no? No solamente es el rol social de los historiadores, nuestras formas de comunicar, sino también otras formas de divulgar el conocimiento, la historia y las subjetividades transformadas durante los años peronistas. La película de Marcelo se encuentra disponible. Marcelo, si vos querés contar mejor dónde la pueden encontrar para poder verla, buenísimo. Pero bueno, ya tienen el tráiler, y seguramente se deben haber quedado con ganas de ver más sobre las enfermeras de Evita. Así que les agradecemos muchísimo a todos. Hay mucha gente que quiere más bibliografía, que ha escrito en el chat que quiere más bibliografía, que quiere saber más sobre el tema. Bueno, los canales de comunicación del museo están disponibles para ustedes para seguir en contacto a lo largo de todos estos días. Así que les agradecemos muchísimo. Hemos mantenido 80 participantes a lo largo de toda la charla, así que les agradecemos muchísimo. Y cierro con el saludo de la presidenta del instituto, la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez, para todos nosotros. ¿Sí? Síganos en nuestras redes sociales, @Museo Evita, para más información de esta y otras actividades. Así que me toca despedirlos, que tengan todos muy buenas noches. Ah, perdón, Damián me levantó la mano antes de irme. Espérenme que Damián levantó la mano. Me desmuteo y... Simplemente quería responder un comentario que apareció un mensajito en el chat, que nosotros sí recibimos fotos de egresados de la fundación, de la Escuela de Enfermería de la Fundación Eva Perón, porque hubo un comentario, y cualquier documento, fotos, cartas o material que ustedes quieran donar referido a la Escuela de Enfermería de la Fundación Eva Perón, o de la Fundación, o de Eva Perón, desde ya el Museo Evita se los agradece y serán bien recibidos. Simplemente eso. Muchísimas gracias. Sí, así estamos trabajando. Estamos en museo activo, pese al aislamiento social preventivo obligatorio, ¿sí? Bueno, les agradecemos a todos, ya son 8:10, que tengan todos muy buenas noches y gracias por acompañarnos, ¿sí? Los esperamos el 20. Gracias.